Bienvenidos a Visiones Desencadenadas, un podcast para navegar la crisis y reclamar el futuro con una perspectiva feminista, anticapitalista y ecologista. Soy Miranda, docente, ilustradora y activista, y en esta segunda serie de 3 cápsulas nos sumergimos en el cambiante panorama del trabajo en el capitalismo actual, para explorar los nexos novedosos entre informalidad, erosión de los derechos laborales, invisibilización del trabajo reproductivo y la precarización de la vida. Y partiendo de una clase trabajadora cada vez más diversa y heterogénea, esbozamos rumbos comunes y emancipatorios que pongan la reproducción de la vida en el centro. Vamos con la cápsula 1, Capital Corrosivo. Aprovecho para decirles que las cápsulas estarán disponibles en Spotify y en YouTube. Los links están en la descripción. Pueden dejar un comentario, un me gusta, una compartida con alguien a quien le interese el tema. Desde ya les agradezco un montón por escuchar y por compartir. Arranquemos con un ejemplo para partir de ahí hilar un poquito de qué va esta serie. En Córdoba, Argentina, el lugar donde vivo, según datos publicados por una investigación interdisciplinaria del CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto en el 2023, el 45% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y el 25% de ese porcentaje de forma autogestiva en el ámbito de lo denominado en este estudio como emprendedurismo. La mitad de este porcentaje son mujeres, comúnmente bajo esquemas pluriocupacionales, por fuera de cualquier sistema de previsión y seguridad social. Se ofrecen mayoritariamente servicios de enseñanza, asesorías relacionadas al mundo digital, ventas, En esta primera cápsula vamos a entrar en mayor profundidad en la tendencia número 1, el capital que avanza sobre todos los aspectos de la vida de forma tal que básicamente vivimos para trabajar. En primer lugar, el modelo de acumulación capitalista busca comprar fuerza de trabajo al menor costo posible. Esto ha generado una marcada degradación del trabajo con el fin de aumentar la tasa de ganancia mediante también el aumento de la explotación. Este proceso se presenta en la inestabilidad laboral, con contratos cada vez más breves, bajo formulaciones de tercerización o externalización, salarios cada vez más bajos y una jornada laboral cada vez más extensa e indefinida. Esto ha sumido a una gran porción de la clase trabajadora en una situación de absoluta precariedad, que busca no solo mantener bajo el valor del trabajo, sino también deteriorar la identificación de los propios trabajadores como tales, en una especie de difuminación de las tareas y responsabilidades laborales que se extienden hasta ocuparlo todo en el día. Además, este socavamiento se extiende a la clase trabajadora de conjunto que encuentra grandes dificultades en su organización
al no tener representación sindical o perder derechos fundamentales a la huelga y a la protesta, como lo demuestra, por ejemplo, la última reforma laboral en Grecia. Y en Argentina va tomando forma con las políticas de empobrecimiento en picada que ha impulsado el gobierno de Milei y, por otro lado, el protocolo antipiquete de Bullrich, que viene a reforzar la criminalización de la protesta. Por supuesto que nada de esto es inocente, porque se apunta a atacar la resistencia mediante el avance sobre conquistas básicas por parte de las empresas, del mercado, de la mano del Estado. La precarización del trabajo tiene correlación directa con la precariedad de la vida, eso que Rosa Luxemburgo denomina la inseguridad de la existencia social, que nace de la instauración de un sistema de dominación capitalista mundial y que con el correr de los años solo ha logrado reproducir miseria y esclavitud en diversas formas. Básicamente es, las personas no podemos tener una existencia segura en el significado más amplio y más profundo. Rosa analiza el modo de producción capitalista como un sistema que en una lógica implacable genera grandes males y cuyas contradicciones impiden su propia supervivencia a largo plazo. Que las condiciones para vidas dignas no puedan ser garantizadas mediante el trabajo implica primero y principal que la remuneración no alcanza para hacerle frente a las necesidades básicas y por lo tanto también que el tiempo vital se ve fagocitado por el pluri o sobreempleo. Esto se conecta directamente con la reivindicación de los tiempos de reflexión, de ocio, de descanso, de reparación, como instancias más allá de lo que pensamos como puramente económico, porque tienen efecto en el bienestar, en la salud, en la creatividad, en el aprendizaje. Domesticar el tiempo libre de los trabajadores siempre ha sido una tarea central del modo de producción capitalista. Por eso, para muchos pensadores y corrientes, el ocio y la discusión alrededor del tiempo libre es un vehículo también para pensar la emancipación. Rosa, al analizar la inseguridad de la existencia social, también analiza en paralelo la historia de la lucha de clases, en donde no hay teoría, no hay ciencia que garantice la victoria si hay una apuesta a que se puede vencer y se puede construir una sociedad en donde las necesidades humanas estén garantizadas. Una sociedad en la que la clase trabajadora que gobierna y la transformación cultural, social, política y económica, de forma compleja y simultánea, proponen una ética, una cosmovisión, una praxis que invierte la idea de los sujetos como simples fuerzas de trabajo. En un contexto mundial de crisis multidimensional, con coletazos a nivel económico, político y ecológico, y escenarios en nuestro país particularmente de mayor ajuste y endeudamiento, pero algo que se extiende a lo largo y a lo ancho del mundo, la mayoría de los trabajadores piensa en términos de supervivencia en el día a día, pero la realidad es que el capitalismo lleva un largo tiempo siendo precarizador. Dentro de la cronología de este sistema, las promesas de crecimiento, de adquisición de una vivienda, de un auto, de ciertas experiencias como viajar, por ejemplo, han sido bastante breves. Ya llevamos una larga data de estados capitalistas incapaces de ofrecer ese bienestar social a la mayoría de su población, con un agravamiento importante y muy visible en los últimos 10 años, desde la crisis del 2008 seguramente, y particularmente con la pandemia también. Podríamos hacer un pequeño paréntesis, que tan paréntesis no es, para pensar un poco la caída del estado de bienestar y lo que fue el proceso de financiarización del capitalismo. Porque después de las crisis de los 30, marcado por la Gran Depresión de 1929, los grandes capitales encontraron una salida a esa crisis con la dupla del Fordismo y el Taylorismo, que consistió básicamente en hacer más rutinarias las tareas, en que haya una jerarquía rígida en la división del trabajo, y que las principales economías capitalistas implementaran el Fordismo y el Taylorismo en sus aparatos productivos, creando otras relaciones de interdependencia entre las naciones. Y ahí el estado de bienestar vino a reforzar esta tendencia mediante leyes laborales y leyes sociales que también generaron un pacto social entre las clases. Se ganan beneficios en la seguridad social, en el salario mínimo y otros derechos y conquistas a cambio de adoptar esta posición de colaboración y de reforzar también técnicas y estrategias corporativas para incrementar la productividad. La clase trabajadora definitivamente cuestionó y se enfrentó al Fordismo y al Taylorismo también, y esto aportó a las crisis subsiguientes, pero también, y es muy importante pensar que la principal causa de las crisis que le siguieron fueron los graves problemas en la reproducción del ciclo del capital,
Grandes capitales acumulados que ya no encontraban esferas productivas de inversión hicieron que el capital tuviera dificultades para contrarrestar la tendencia a la caída de las tasas de ganancia. Y esto forzó una salida ya no industrial como la anterior, sino a través de la financiarización de la economía. Es decir, una economía cuyo desarrollo depende de la especulación. Hasta llegar a un estadio en el que los organismos financieros no pueden asumir el riesgo de las sumas astronómicas que están manejando, y vienen las grandes quiebras que arrastran a todo el sistema financiero global a la crisis, que a su vez también termina por arrastrar al resto de la economía. Desde entonces y hasta hoy se ha intensificado la explotación, porque el capital, justamente para hacerle frente a estas crisis financieras periódicas, ha mercantilizado todos los aspectos de la vida. En ese sentido, a la concepción del trabajo como un tiempo específico, no absoluto, y como herramienta de satisfacción de necesidades y adquisición de medios de reproducción de la vida, se le ha contrapuesto extendidamente y profundamente el trabajo como productividad alienada, enfocada pura y exclusivamente en los intereses del capital. Hagamos un inciso particularmente en lo que es la historia argentina. Antes de la dictadura cívico-militar eclesiástica, la clase trabajadora en Argentina era mucho más homogénea. Había una industria nacional asentada en el mercado interno, y la dictadura viene a destruir esa homogeneidad en un plan sistemático económico, político y social que tiene justamente a la clase trabajadora como enemiga. No solo fue la principal víctima de ese golpe en términos de su organización y su lucha, con la más aberrante violencia institucional, torturas, desapariciones, apropiación de bebés, sino también en sentar las bases, mediante el endeudamiento y la división de la clase trabajadora, de la misma miseria, la pobreza y los problemas que hasta el día de hoy estamos enfrentando. El salario a la baja, el problema justamente de la pobreza y el desempleo, la deuda externa, la fragmentación en los 90 y en los 2000 entre desocupados y ocupados, hoy más tal vez entre trabajadores formales e informales, que es un universo de posibilidades en la actualidad. Todo eso tiene su origen en el plan económico de la dictadura y se fue sosteniendo con matices en algunos momentos, eso es innegable, durante toda la democracia. Esto es importante de plantear porque contrarrestar los ataques del capitalismo pueden ser difícil si tomamos esto que venimos hablando de la desarticulación de la clase trabajadora en el marco de su metamorfosis. Ya la clase trabajadora que conocemos hoy es muy distinta a la que teníamos hace 50 o 100 años. Su número ha aumentado exponencialmente, pero al mismo tiempo se ha ido debilitando su incidencia en aquellas luchas de fondo o de transformación radical de la sociedad. El proletariado industrial, por ejemplo, no ha desaparecido, pero sí se ha achicado y ha sido relocalizado a lugares donde se puede explotar mejor. Nunca han dejado de existir experiencias de lucha, no solo por reivindicaciones específicas, sino también procesos insurreccionales, rebeliones populares, estallidos sociales, atravesados mucho por la cuestión de la explotación laboral y la precariedad de la vida. No obstante, esa división, esa fragmentación se ha sostenido y se ha profundizado. Aquellos sectores que pudieron sostener ciertos derechos laborales y un nivel de vida un poco más cómodo, incluso hoy teniendo el riesgo de sufrir la agudización de la explotación, se reconocieron y continúan reconociéndose como parte de una especie de clase media, esto que es como una especie también de jerarquía interna de la clase trabajadora, y ha ido impidiendo la construcción de un vínculo común, de una identificación común, para hacerle frente al avance de los planes de ajuste, de austeridad, de endeudamiento. Traigo acá lo de la clase media porque me parece que es un fenómeno especial en Argentina y también muy importante en este análisis de qué clase trabajadora tenemos hoy y cuáles son los desafíos que enfrentamos ante la agudización de la crisis. Leyendo un poco y buscando mucho para el podcast, volví a encontrarme con la nota ¿Qué es la clase media? Pregunta necesaria tras las movilizaciones motorizadas por la derecha, que fue publicada en La Izquierda Diario. Ahí Gabriel Piro parte de la base de que esta categoría de clase media en Argentina es una identidad social, es decir, es la manera en la que se autopercibe un sector de la sociedad. En los años 20 y 30, producto de los cambios ocurridos a nivel social, como el proceso migratorio, y también situaciones relacionadas a la economía, como la industrialización sustitutiva, también el proceso de urbanización, entre otros factores, fueron trayendo esta distinción. Para algunos historiadores, esta etapa fue un momento en donde la modernización y el crecimiento económico habrían permitido el ascenso social de sectores trabajadores. También hay evidencia de procesos contradictorios,
con el crecimiento de ciertas desigualdades y la necesidad de ciertos comerciantes autónomos, pequeños productores agrarios, artesanos, etcétera, de proletarizarse. Lo que sí podemos decir es que es una etapa histórica en la que la clase trabajadora crecía en su organización sindical y política, y desde el Estado, desde la educación pública, desde la publicidad, se buscó debilitar, apagar la identificación común clasista, fomentando un poco el individualismo, construyendo una imagen de un ciudadano ideal que le escapaba a esto de que los problemas son sistémicos. Era un modelo de ciudadano muy patriótico, pero al mismo tiempo apolítico, moderado, sumamente blanqueado y de origen europeo, eso también. Y estas ideas, si analizamos cuidadosamente, se sostienen hasta hoy. Son esos discursos que tienden a priorizar el esfuerzo personal para mejorar la calidad de vida, sin atención a las circunstancias sociales, políticas y económicas desfavorables de las personas. Ese sector social que dice, bueno, la educación es la clave central para el crecimiento personal y del núcleo familiar, el acceso a las mejores oportunidades, y esta idea de que Argentina es un país distinto al resto de América Latina, donde perviven las culturas mestizas, indígenas y negras, por ejemplo. Una visión que podemos rastrear hasta el día de hoy y que es un ejemplo bien concreto de las consecuencias de la demonización de la lucha sindical, de la organización de los trabajadores, por parte no solo de sectores del poder político y económico, sino de mismos laburantes que no se identifican como tales, producto de una insistencia ideológica y política con ese objetivo. Para mí es interesante problematizar estos elementos en la actualidad, porque una parte importante de esa clase media garantizó la llegada de opciones de derecha al gobierno en el 2015 y en el 2023. También supieron apoyar en el 2019 otras opciones dentro de la política tradicional y patronal, bajo la promesa de poder recuperar su estilo de vida. Pero hoy podemos leer en las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Javier Milei un riesgo patente de que esa clase media pierda derechos y calidad de vida rápidamente. Poder observar de manera patente cómo cuando se toman medidas pro mercado, pro endeudamiento, pro empresas, cuando la economía no se planifica con el bienestar de las mayorías en mente y se desata el sálvese quien pueda, perdemos todos, nos identificamos o no como trabajadores. También me gustaría acá incorporar otro elemento interesante, importante, que es la incorporación de nuevas formas de trabajo digitales, ¿no? Como la economía de plataformas, o cómo se extendieron los esquemas de home office durante y luego de la pandemia del COVID-19. Creo que estas tendencias muestran cómo el trabajo manual se ha ido intelectualizando, cómo se va migrando cada vez más hacia el área de los servicios, y cómo también estas nuevas configuraciones presentan una especie, un aparente control del trabajador sobre el proceso productivo y sobre sus propias condiciones de trabajo. Ahí esto opera en un doble sentido, limitando la capacidad de vinculación y articulación de la clase trabajadora, que es un poco lo que venimos charlando. Primero, al aislar e individualizar el espacio y el tiempo laboral, y segundo, al encontrar grandes dificultades para organizar los reclamos por mejores condiciones de trabajo y remuneración, y también, más a largo plazo, se pierde una dimensión fundamental a la hora de construir la propia identidad como trabajadores. La experiencia. Si hacemos un breve y capaz simplista recorrido sobre la definición de clases, la primera y muy importante definición es la propiedad o no de los medios de producción, ¿no? La clase social definida desde la estructura. Quienes somos trabajadores solo tenemos nuestra fuerza de trabajo y la vendemos en el mercado a cambio de un salario. Bien. Sin embargo, una definición objetiva, estructural, puede expandirse. Vale la pena analizar la clase social en el marco de que hay conciencia de los propios intereses y estos propios intereses lideran la acción colectiva. Muchas veces donde existe la conciencia de clase, es decir, conciencia inextricablemente unida a la experiencia. Ya sea en formas muy embrionarias, muy primigenias, o en experiencias de confrontación más directa, aparece la conciencia de los intereses propios. Estas experiencias no son simplemente subjetivas, porque emanan de las relaciones sociales de producción, sí sirven en ese momento para poder entender por qué hablamos de intereses propios, por qué hablamos de objetivos propios, por qué nos sentimos hermanades a las problemáticas, las dolencias y los malestares de otros que están en la misma situación. Sabiendo que estamos simplificando un debate que ha sido crucial en el marxismo, los modos de producción no constituyen clases de manera lineal. La clase también se constituye como relación
es decir, esas situaciones en las que surgen antagonismos y conflictos, y como un proceso histórico, no es una cosa fija, sino que las determinaciones y situaciones objetivas se imponen a sujetos históricos, activos, conscientes. No es una contingencia, digamos. Mediante la lucha de clases se toma conciencia de la propia explotación, el vínculo que tenemos con otros en la misma situación y la propia pertenencia a la clase. ¿Por qué es significativo en un mundo en el que cada vez trabajamos más por menos y nuestras vidas se precarizan pensar qué está pasando a nivel de la articulación y acción de las mayorías populares y trabajadoras? Yo creo firmemente que no podemos repetir viejas fórmulas ante fenómenos nuevos. En Argentina, en este escenario político post-elecciones, hay enormes desafíos, porque la realidad precarizada de la vida que estamos observando y experimentando ha permitido el ascenso de la ultraderecha que ahora nos gobierna. La pérdida de derechos sociales básicos, una cotidianeidad cada vez más empobrecida, que año tras año fue en aumento, deja a la democracia con una deuda tremenda al pueblo trabajador, que en esa lucha por sobrevivir empezó a poner en juego y en discusión ciertos consensos democráticos que creíamos inamovibles. Hay una serie de sentidos comunes en torno a nuestra historia, particularmente de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, pero que también recorre otros imaginarios y otras tradiciones e historicidades de nuestro país que hoy parecen estar bajo ataque o en debate sobre la base de otro sentido social. Es decir, se discuten sentidos comunes como la importancia de la justicia, la importancia de la educación y la salud pública como derechos, los derechos sexuales y reproductivos, sobre la base de pensar de que efectivamente no hay ningún derecho garantizado. La comida, el salario, la posibilidad de llegar a fin de mes y cubrir los gastos son tan lejanos que se empieza a construir una especie de dicotomía entre estos derechos y los otros, como si debiéramos negociar algunos cuando los otros no están, como si fueran excluyentes. Todo esto obviamente está por verse, lo estamos analizando, son fenómenos y situaciones muy nuevas, pero sí me quedo con algo que aparece en una breve nota de David Pique Lizárraga en Revista Resistencias, en donde el autor plantea: de la Argentina del nunca más a la Argentina de van a correr zurdos, hay 40 años de insatisfacción. Este ejercicio de profundización sobre el porqué del triunfo de la ultraderecha en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ante un contexto de precariedad absoluta, de informalidad laboral, de pérdida de derechos y conquistas, nos invita a no desestimar la gravedad de lo que está pasando, no en el sentido de cederle al miedo o a la parálisis, sino más bien en el no aplicar fórmulas de una, sino tratar de pensar creativamente qué está sucediendo. Y entender que el estancamiento económico, la inflación por las nubes, la crisis de ingresos, la necesidad de tener 2, 3, 4 trabajos para sobrevivir al punto tal en donde no tenemos tiempo para hacer más nada, alimentaron en nuestro país una elección marcada por el hartazgo y la bronca, en una sociedad que se siente asfixiada por la crisis económica. Sin quitar, por supuesto, que hay un núcleo duro de ultraderecha y de posiciones más extremas en nuestro país que sostuvo, eligió y garantizó también la elección de Milei. Es importante, creo, hacer una cronología de cómo la clase trabajadora se fue movilizando en los últimos años en nuestro país para terminar de analizar esa desarticulación. Esa fragmentación signada primero por el ataque de la dictadura, la posterior y gradual división entre la formalidad, la informalidad, los cuentas propistas, ocupados, desocupados, que fue dificultando la coordinación, salvo en algunos momentos concretos, y que se vio agravado por la política de desmovilización y garantía de gobernabilidad que amplios sectores de la política tradicional, del peronismo, de los sindicatos, fueron llevando a cabo en distintos momentos. Por ejemplo, primero ante Macri, luego del conflicto por las jubilaciones en el 2017, en la previa a las elecciones del 2019, con la mira a ganarlas, se buscó garantizar la gobernabilidad y canalizar la conflictividad en las urnas. Y luego en la pandemia, en principio obviamente con preocupación por el contagio y el mandato de aislamiento obligatorio, pero luego como una política sistemática y extensiva, que fue puesta en jaque por muchos movimientos sociales, por ejemplo el movimiento feminista mismo, que en su lucha contra los femicidios, los transtravesticidios, el aumento de la violencia patriarcal, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, rompió con ese aislamiento y salió a las calles recuperando la importancia de la movilización.
Esto no es menor porque llevamos años de construir un discurso y una praxis en variantes de hay que dar tiempo, hay que garantizar que los gobiernos terminen, hay que resistir a las urnas, que nos ha dejado un ecosistema de profunda dificultad en la organización frente a una promesa clara de mayor ajuste por parte del gobierno y, necesariamente para poder garantizarlo, de mayor sobreexplotación. Acá entonces vamos a explorar qué se abre a futuro como tarea, como propuesta. Siempre preguntándonos más de lo que podemos responder, porque estas cosas las tenemos que seguir pensando, elaborando, masticando colectivamente. En el marco de esta entonces heterogeneidad que imponen las nuevas formas de trabajo, asentadas, ancladas en la precarización ampliada y global, se hace cuesta arriba encontrar los espacios y los tiempos comunes para definir programas y tareas políticas que enfrenten esta realidad. Tenemos esta sensación de que el trabajo parece que está siempre a punto de perderse, es inestable, es inseguro. A veces es ocasional o intermitente. Al mismo tiempo, no se definen los horarios y los lugares de trabajo. Estamos sobreempleados para poder justamente sostener algún tipo de nivel de vida básico con algo de calidad. El capital avanza y corroe todas las esferas vitales. Y se nos complejiza al entender, entonces, no solo que hay vida fuera del trabajo, sino que mi experiencia personal, individual, necesita ser engranada con la de otros para conformarse en una gran y necesaria potencia transformadora. Me parece que una de las disputas más importantes que tenemos hoy en día está en torno al tiempo libre, el sentido que tiene. Tiempo libre me refiero no solo a la idea de descanso para después poder volver a trabajar, o el tiempo para el cuidado del propio cuerpo, el tiempo para el cuidado de las niñas y ancianes, o el tiempo asignado para los trámites y mandados. No, el tiempo libre como el hacer o no hacer solo por placer, por alegría, por preferencia de cada persona, sin que haya una necesidad básica a suplir. Suena prácticamente imposible, ¿no? No solo porque materialmente no nos estamos pudiendo hacer ese tiempo, sino porque nos han convencido de que no existe y que no debemos luchar por esto. Hasta tal punto se ha normalizado que fijémonos cómo la mayoría de nosotros no sabemos habitar el hacer nada o el disfrutar por disfrutar. Hay un libro publicado creo que en el 2022, Horas Extra, ¿por qué necesitamos reducir la semana laboral?, que retoma esta discusión. Bajar las horas de trabajo para mejorar la calidad de vida. La importancia de reducir la jornada laboral. El texto debate una creencia que ha sido grabada a fuego en nuestra conciencia. El tiempo es dinero. Los trabajadores reciben un salario a cambio de cierta cantidad de tiempo y durante ese tiempo remunerado los empleadores esperan la mayor productividad. Para jefes, empleadores, el tiempo no es más que un costo en la búsqueda de la rentabilidad máxima. Hace rato que el tiempo ha dejado de ser base y ejercicio de la libertad humana. Acá también me permito una última digresión que no es tan así, pero que, creo que complementa. Marx supuso que el desarrollo del capitalismo y la gran industria eran pasos previos, necesarios para un verdadero salto en la productividad, que a su vez crearía las condiciones necesarias para otro tipo de sociedad. Tomando de una manera tal vez excesivamente simple algunos de sus hilos, y Marx va esbozando la posibilidad del reemplazo del trabajador por la máquina, encargada de las tareas más pesadas, menos deseadas, al punto en donde hay una maduración de las fuerzas de producción de manera global, universal, y el trabajo socialmente necesario queda minimizado, para que nosotros podamos ser dueños y usar nuestro tiempo para otros intereses, teniendo nuestras necesidades satisfechas. La verdad que claramente hubo una enorme capacidad de ver cómo la tecnología avanzaría en la eliminación del trabajo vivo, y esto confirma una vez más lo importante que al día de hoy es Marx, por esto y por un millón de otras cosas. Ahora bien, no podemos dejar de pensar que en la realidad que vivimos hoy, lo que se demuestra es que siempre hay una vuelta de tuerca más a la crueldad de la explotación. No han dejado de existir las tareas manuales en las peores de las condiciones de producción. No han dejado de existir las jornadas de sol a sol durmiendo en el mismo lugar de trabajo. Viejas formas de aplastamiento se han transformado en nuevos ejemplos, con nuevas fachadas, nuevos perfiles, pero siguen estando. Las máquinas, la tecnología, aparecen en el trabajo creativo, de comunicación, artístico, de la información, del marketing, la publicidad, con mucha fuerza. Y acá discúlpenme por mi dificultad para sonar optimista, pero debe ser porque me afecta directamente, pero donde la creatividad, la imaginación, el potencial humano de expresar su rico y complejo interior podía ser también un camino profesional de desarrollo, un aporte, aparece la tecnología para hacerlo el doble de rápido y el doble de barato. Esto lo demuestra claramente lo que es la inteligencia artificial. No vamos a entrar en una defensa o un ataque de la inteligencia artificial simplemente porque me cuesta a veces posicionarme, creo que requiere de mayor lectura e investigación. Sí me llama la atención que para esas áreas de la vida a las que nos dedicaríamos de tener más tiempo en nuestras manos, las artes, el pensamiento, la creación, el conocimiento,
La tecnología aparece como un elemento a aprender, utilizar y aplicar en sus propios términos, o un competidor que siempre te deja atrás. Esa maduración de los medios de producción ha sucedido, y sin embargo el capitalismo se perpetúa. Los sistemas alimentarios y energéticos son excelentes ejemplos de la expansión y el avance tecnológico a costa de la biodiversidad, los bienes comunes, el equilibrio ecosistémico y la posibilidad de supervivencia del planeta entero. Además, también habría que decir que en algunas tareas, como por ejemplo las reproductivas, la tecnología no puede funcionar como un reemplazo. ¿Podemos reemplazar o replicar el afecto y el cuidado? ¿Queremos eso para el futuro de la humanidad? Es difícil pensar qué sucedería en una sociedad distinta, con el trabajo socialmente necesario reducido al mínimo, si las tareas de cuidado no están siquiera tenidas en cuenta dentro de la ecuación. Sobre todo pensando que en el campo de la reproducción es donde han ido surgiendo experiencias colectivas y comunes que trascienden la familia nuclear, en donde se sostiene la vida y se defienden los bienes comunes, en donde las labores reproductivas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, hacen de barrera permanente entre la miseria, la muerte y sus comunidades. Entonces, creo que tomando de cerca lo que elabora Silvia Federici sobre pensar el capitalismo como un hilo de destrucción, primero de formas de sociedades que tenían propiedad comunitaria, cooperativa y solidaria, segundo entendiendo que el desarrollo del capitalismo no es que simplemente fue inevitable para sentar las bases de otra forma de existencia, sino que fue efectivamente adrede y con violencia mediante, nos permite pensar en la necesidad de imaginar vidas por fuera de estas lógicas. En este sentido, entonces, recojo lo que muchas corrientes, pensadores, organizaciones vienen planteando hace ya tiempo y que va tomando cada vez más relevancia. En este sentido, recojo lo que pensadores y corrientes vienen planteando hace ya tiempo y que va tomando cada vez mayor relevancia. Las luchas en defensa de lo común, por el tiempo libre como un derecho y por el reconocimiento del trabajo reproductivo como tal, son tres cuestiones profundamente anticapitalistas. El tiempo libre y la descolonización de todos los aspectos de la vida por el capital es una tarea que puede parecernos difícil de instalar, y sin embargo, una dimensión concreta, real y sensible de los malestares y dolores colectivos más frecuentes. La colectivización de los cuidados, que vamos a pensar mejor en la segunda cápsula, no puede ser escindida de la lucha por transformar esta sociedad de fondo. Y lo común, como demostración hoy y ahora de que hay vida por fuera del capitalismo, todo esto, como dice Silvia, nos permite reunir lo que ha sido separado en nuestras vidas. Reconstruir un interés colectivo, algo que se constituya como una prioridad política. A la sobreexplotación, a la vida sin forma, gris, orientada a producir, a la soledad mecánica, le contrapongamos una vida cuya reproducción y sostenimiento está en el centro, no en clave de supervivencia, sino en clave de expansión, de felicidad, de plenitud. Insisto, parece imposible, ¿no? Pero es necesario. Una vida que merezca ser vivida. Bueno, gracias por escuchar. Recordá que podés dejar un me gusta, un comentario, una valoración copada en las redes e invitar a otros a escuchar. Como les contaba también en la primera serie, tengo un proyecto de ilustraciones que se llama Rebicha y si entran a mi Instagram, @re_bicha, pueden descargar una cartilla con mis ilustraciones y textos que reflexionan sobre estos temas. Está disponible en mi Linktree y también en los links en la descripción del video y de Spotify. Muchas gracias por estar. Nos escuchamos en la próxima.